8. Amén. Si puedes abrir tu Biblia, estaría muy bien. Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, diga pestes, y hambres, diga hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y le pides al Señor: háblame, Señor? Levanta tus manos. Dile: Padre, yo vine aquí a recibir una palabra tuya, una palabra que me empodere, una palabra que me levante, una palabra que me haga caminar en tu propósito, Padre. Yo estoy aquí, Señor, esta noche. Yo no vine, Señor, a ocupar un lugar o a ser entretenido. Yo vine a ser lleno de tu presencia. Yo vine a ser lleno, Señor Jesucristo, de tu gracia. Yo vine, Señor, a ser enseñado por ti, para que tu propósito yo lo pueda vivir y llevarlo, Señor, siempre en mi vida. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Habla a tus hijos que están aquí en esta noche, Señor. Tráeles esa palabra que cada uno de ellos está necesitando, Padre, en el nombre de Jesús. Y que cada uno encuentre descanso para su alma, para su espíritu. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Estamos viviendo la década más difícil para la humanidad. ¿Cuántos lo saben? Estamos viviendo los tiempos más difíciles que hemos vivido como seres humanos en los últimos tiempos. Yo no sé cuántos años habían pasado en la última pandemia, pero no fue tan fuerte como la que vivimos hace unos meses atrás. Y esto fue algo a nivel mundial. Las pandemias que se vivieron en años anteriores, en décadas anteriores, solamente se vivían en cierto continente, en cierto país, cierta área. Pero es la primera pandemia en la historia que se vivió a nivel mundial, en el que todos los gobiernos del mundo tuvieron que cerrar sus fronteras. Y esto es algo sobrenatural. Esto es algo sobrenatural en el ámbito del enemigo. Porque es increíble que el enemigo haya trabajado tan arduamente para hacer que todo el mundo colapsara, que todo el mundo hiciera caso y que todo el mundo se alejara, siguiera las normas o las reglas que el mundo estaba poniendo. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos en los que vamos a vivir ese levantamiento de nación contra nación. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Exactamente eso es lo que estamos viviendo. Reino contra reino. Pero también, dice el Señor, una de las señales de los últimos tiempos va a ser las pestes, las hambres, los terremotos y todas estas series de cosas que hemos estado viviendo. Bueno, ya hemos vivido los terremotos, ya hemos vivido las pestes, ya hemos visto cómo en muchos lugares del planeta hay hambres. Hemos visto cómo en muchos países ha habido unas manifestaciones violentísimas como nunca se habían vivido antes, donde ha muerto mucha gente, donde las manifestaciones se salen de control de tal forma que pareciera que la gente perdió la razón y empiezan a hacer cosas absurdas, como echarse lumbre entre ellos, desnudar a las mujeres en medio de las manifestaciones y cosas horribles que han estado pasando a nivel mundial. Homicidios. Si tú te vas a las tasas de homicidios y las comparas en cualquier país hace 10 años y hoy, pues estamos doblando la cantidad. Estamos viviendo tiempos muy violentos. Estamos viviendo homicidios en batas blancas. Dentro de los hospitales, los doctores no han hecho bien su trabajo y muchos han muerto. Pero más allá, muchos bebés han muerto dentro de los vientres de sus madres por un hombre o una mujer vestido con una bata blanca. Y eso es triste. Todo eso es el panorama de lo que estamos viviendo en este tiempo. Todo eso es la consecuencia del hombre endurecer su corazón y querer hacer las cosas a su manera. Pero este no es el problema más fuerte que está viviendo la sociedad en este tiempo. El problema más fuerte que está viviendo la sociedad en este tiempo
es la guerra espiritual. Esa es la más importante. Hay una guerra despavorida, una guerra con todas las fuerzas entre el cielo y el infierno. El enemigo sabe que le queda muy poco tiempo. El enemigo sabe que su tiempo se está acabando y él no está durmiendo. Él no está entreteniéndose. Él está ejercitando, alineando a su ejército para venir en contra de la humanidad, para ganar adeptos, para llevarse cada día más gente, para que cada día la iglesia esté estorbada en la predicación de la palabra, en la manifestación de la gloria de Dios, para que tú y yo nos adormezcamos y digamos: bueno, es que estoy tan a gusto aquí en la iglesia, es que está tan bonita la presencia de Dios, es que la disfruto tanto. Y es bueno que disfrutemos la presencia del Señor, pero ¿qué estamos haciendo como iglesia para pertenecer al ejército del Dios vivo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para prepararnos y pelear en contra del reino de las tinieblas? ¿Qué estás haciendo tú para arrebatar a tu familia para el reino de los cielos? Hoy la iglesia con entendimiento se va a levantar en estos últimos tiempos a ganar esta guerra. En estos últimos tiempos, la iglesia que tiene entendimiento del tiempo que estamos viviendo no va a poder estar pacífica, no va a poder estar tranquila. Es una iglesia que se va a levantar a nivel mundial a predicar la palabra de Dios. Es una iglesia que se va a levantar alrededor del mundo a sanar a los enfermos, a restaurar a los que estaban caídos, a levantar a los que están enfermos. Esa es la iglesia de los últimos tiempos. Ahora alguien me puede preguntar: pastora, ¿pero cómo ganamos esta guerra? ¿Cómo gana la iglesia de Dios esta guerra? ¿Cómo Dios quiere que tú entres a su ejército y ganes esta guerra? ¿Sabes cuál es el único objetivo de que el Señor haya establecido a la iglesia? ¿Alguien sabe cuál es el único objetivo de que el Señor haya establecido a su iglesia aquí en la tierra? ¿Alguien sabe? El único objetivo por el que tú y yo estamos aquí en esta hora, siendo llenados de la presencia de Dios y conociendo más del propósito de Dios en nuestra vida, es ganar almas. Ir al campamento enemigo y decirle: yo te voy a sacar y yo te voy a quitar lo que le pertenece a mi Dios. Es un trabajo muy fuerte espiritualmente. Todos los que fuimos al retiro estamos cansados, nos duele el cuerpo, estamos agotados y pasaron 3 días. ¿Sabes por qué? Porque la lucha en el retiro no fue física, la lucha en el retiro fue espiritual. Por eso venimos molidos. No hicimos nada más que estar sentados, pero espiritualmente fue una batalla intensa. Tu espíritu, a lo mejor no sientes el cansancio de tu espíritu porque tu espíritu fue renovado, pero el cansancio se refleja también en nuestro cuerpo. Por eso todavía muchos andamos así, que todavía no nos podemos reponer, porque estuvo fuerte la batalla, pero salimos en victoria. Amén. ¿Cómo ganamos esta guerra? Rescatando a los perdidos, siendo luz en medio de las tinieblas, hablándole a la gente que no tiene esperanza en esta vida y diciéndole: hay una esperanza. Claro que sí tienes esperanza. Ya no tengo objetivo, ya no tengo motivos de vivir. Claro que hay un motivo para que tú vivas. Ven, yo te voy a enseñar el camino. En estos últimos tiempos de la pandemia hubo más de 79.114.386 contagios alrededor del mundo. 79 millones de personas fueron contagiadas. 955.097 personas murieron. Perdón, aquí en los Estados Unidos. Estoy hablando nada más de los Estados Unidos. 955.097 muertes relacionadas con el coronavirus. Muchos de ellos murieron de paros cardíacos, de otras enfermedades, pero las relacionaban con el coronavirus. Y esto son las últimas estadísticas que se tienen. Ahora yo quiero que me pongan una estadística ahí que quiero compartir con ustedes. Esta estadística que ustedes van a ver, no sé si la alcanzan a leer, sí, ¿verdad? Tasa de depresión en los Estados Unidos. ¿Sabes cuánta gente ahorita, en este tiempo, está pasando por depresión? Las tasas de depresión se triplicaron antes de la pandemia
y después de la pandemia. Más de 100 millones de personas en los Estados Unidos están viviendo ahorita, en este momento, en depresión. Si tú te vas allá a la estadística, personas de más de 18 años, hay 7.2 millones de personas de más de 18 años viviendo en depresión. De 18 a 25 años, más de 13 millones.8 viviendo en depresión. De 26 a 49 años, 8 millones. De 50 años en adelante, 4.5. Los hombres, 5.3, están viviendo en depresión. Y las mujeres, 9 millones de mujeres en los Estados Unidos están viviendo en depresión. Antes de la pandemia, había solamente 30 millones de personas viviendo en depresión, lo cual ya era alarmante, ya era una cantidad bastante fuerte. Pero vino la pandemia, vino el encierro, el alejamiento, la preocupación, la zozobra de saber qué es lo que iba a pasar, y la gente entró en más depresión. El número se triplicó de 30 millones de personas, hombres, mujeres y niños que estaban en depresión. Al final de la pandemia, más de 3 veces se hizo, al llegar a más de 100 millones de personas que están en depresión. Esta es la verdadera guerra. La guerra silenciosa, la que nadie ve, pero que está ahí latente, matando sueños, matando familias, destruyendo familias, destruyendo sueños, destruyendo tantas cosas alrededor del mundo. Y esta es la verdadera guerra. Dice la palabra de Dios que estamos ahorita en una guerra entre el bien y el mal. Ahorita, en este tiempo, estamos viviendo la guerra más fuerte entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia. Es increíble lo que está pasando. Hace un año, yo creo, un hombre nos contaba su experiencia y nos decía: pastores, que entraron a mi casa y me robaron todo. Cosas de valor que yo tenía me las robaron. Y nos dimos cuenta que el vecino es el que había entrado a la casa y había sacado las cosas de nuestra casa. Fuimos a hacer el reporte a la policía. La policía entró a su casa y encontró algunas de nuestras pertenencias en su casa. Yo dije: no, pues van a hacer algo con este muchacho, lo van a meter en la cárcel o van a hacer que nos pague. Y el hombre, desilusionadísimo, nos dijeron los policías que no podían hacer nada, a pesar de que habían encontrado parte de nuestras pertenencias en su casa, porque no podían hacer nada, porque no lo habían encontrado en el acto de que estaba robándose las cosas. Y como no lo habían encontrado en ese momento, en ese acto, los policías no pudieron hacer absolutamente nada. Ese es el tiempo real en el que estamos viviendo. Una guerra entre la justicia y la injusticia. Una guerra entre lo correcto y lo incorrecto. Hoy, los hijos de Dios nos tenemos que callar la boca para no hablar lo que la palabra de Dios dice. Y el diablo, con sus mentiras, levanta a un hombre o una mujer y los hace populares y los hace famosos hablando mentiras. Y ellos sí tienen derecho a hablar, y la iglesia tiene que callarse. Estamos viviendo una guerra entre la verdad, lo verdadero y lo falso, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dice la palabra del Señor que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Tiempos de una guerra espiritual en la humanidad. Tiempos donde tú quieres hacer lo correcto y el mundo está haciendo lo incorrecto, y te ven como bicho raro, porque dicen: pues es que como que tú estás fuera de onda, porque ¿cómo quieres perdonar? ¿Cómo quieres amar? ¿Cómo quieres hacer lo contrario de lo que el mundo está acostumbrándose a hacer en este tiempo? Hoy en las escuelas los maestros no les pueden llamar la atención a los alumnos. Cuidado, y le dices al alumno que está mal o que está haciendo, porque te metes en problemas. Esa es la verdadera guerra que estamos viviendo. ¿Qué viene después de todo esto? ¿Qué viene después de todo esto que hemos estado viviendo? Bueno, vienen más guerras, vienen más enfermedades y viene más caos mundial. Eso lo dice la palabra del Señor. Y eso solamente será el principio de dolores. Durante toda esta pandemia,
Mucha gente entró en una depresión, hermanos, tremenda, en un miedo. Estaba yo en el Walmart hace como 2 semanas y entré a una sección de cosméticos. Es un área privada, no sé si se han fijado que en algunos Walmart lo tienen así. No tienen el área abierta, sino que tienes que entrar y ahí mismo pagas. Y estaba una negrita con triple máscara, hace 2 semanas, no hace mucho. Y entré yo sin máscara, estaba yo buscando algunas cosas y le dije que si me las podía dar porque estaban con candado. Y se acercó y me decía, pero retírate porque no traes máscara. Y yo me quedé así como que, ok, me hago para atrás pues. Y después me las sacó, me las dio con guantes y en una caja y así de lejos. Y luego dije, hijo, se me olvidó otra cosa, tengo que regresar. Y tuve que regresar y yo dije, híjole, otra vez la voy a incomodar. Pero es increíble el temor con el cual está viviendo la gente en este tiempo. Hay un terrible temor porque nos metieron tanto miedo y nos dijeron te vas a morir y vas a perder a tu familia y nos dijeron tantas cosas que la gente se quedó con ese disco metido en su cabecita y siguen pensando que eso todavía les puede pasar. Íbamos en el avión, estábamos bajando y la hermosa se le acerca a mi esposo y le dice, si tú verdaderamente tienes a Jesús, trae esta camiseta que trae ahora, y le decía a mi esposo, si tú verdaderamente tienes a Jesús no necesitas la máscara, porque en el avión todavía te hacen que te la pongas. Y le dice a mi esposo, es verdad, no la necesito. Y agarró a mi esposo y se la dejó colgando nada más de una oreja y le contesta a la hermosa, yo tampoco la necesito, porque yo sé que Jesús es el que nos protege. Y dije, gloria a Dios, porque nos encontramos a otro loco que piensa igual que nosotros. Ya no nos sentimos tan solitos. Pero ¿qué viene después de todo esto? Vienen los tiempos más difíciles. Pero en esta pandemia que vivimos, muchos corazones fueron probados. Fueron probados de tal forma en su fe. La gente creía verdaderamente en Dios. La iglesia creía en Dios o no creía. La iglesia dependía de Dios o no dependía. Increíblemente, en esta pandemia se dio el número de cierres de iglesias más grande. Porque los pastores dijeron, bueno, vamos a cerrar nuestra iglesia 1 semana. Y todos pensamos, no, esto va a durar 1 mes y vamos a volver a la normalidad. Nadie pensó que esto se iba a ir a 2 años, nadie lo pensó. Y los pastores dijeron, vamos a cerrar una semana, 1 mes la iglesia. Y después vamos a volver a la normalidad. Y mientras más iba avanzando el tiempo, más miedo te metían. Y si ya habías cerrado tu iglesia 1 semana, pues entonces la ibas a tener que cerrar 1 mes. Y entonces después iba a tener que ser 2 meses, porque empezaron a decir que iban a mandar a la policía y que les iban a cerrar el hogar y que se iban a llevar a la cárcel a los pastores. Y la gente empezó a tener miedo. Y aquí es donde empezamos nosotros a ser probados por Dios. Yo me pregunto cómo regresaron estos pastores a sus iglesias a decirles, ten fe en Dios. Dios te guardará de todo mal. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahora, ¿cómo les predican a sus iglesias que tengan fe en Dios? Si cuando vino la amenaza del diablo, retrocedimos y dijimos, cerramos la iglesia. ¿Cómo les predicas hoy a la iglesia del poder de Dios? Muchos en esta pandemia dejaron de ir a las iglesias. Y dijeron, es más cómodo aquí, yo veo el servicio online, lo veo a través de la televisión. Y se acomodaron. Y yo les decía hace unas semanas, esos que dicen que yo veo el servicio en televisión, si tú de verdad estás enfermo, estás en cama y no, véelo. Pero si estás sano, fuerte, bien y te quedaste sin saberlo en casa, te perdiste de lo mejor. Porque es como decirles, te invito a una carne asada. Mira, vamos a tener cebollita, guacamolito, frijolitos, charros, pero ahí te lo paso por online. ¿Lo vas a disfrutar igual? Para nada. Se te va a antojar, vas a decir qué rico se ve, pero ni el aroma te va a llegar. No vas a saber ni a qué huele. Es exactamente lo mismo en la casa de Dios. Tú puedes ver el servicio por las redes sociales, pero nunca va a ser igual que estar en la casa de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y aún más cuando ustedes vean que aquel día se acerca, animándonos unos a otros
y aún más cuando ustedes vean que el día de la venida del Señor se acerca. Tú tienes que ir por tu familia y decirle, nada de que nos vamos a quedar, vámonos a la iglesia. Tienes que hablarles a tus hijos por teléfono y decirles, hoy nadie se queda en casa, nos vamos todos a la iglesia. Con esta pandemia se vio quién creía en Dios verdaderamente, quién tenía fe y quién no. Después de esto probablemente venga otro virus, no sabemos. Pero según los políticos de los Estados Unidos dicen que hay otro virus que se está fabricando para venir en contra directamente de los Estados Unidos, para acabarlo de destruir. Esto le pegó a los Estados Unidos, hermanos, como no tienen una idea. Su economía fue golpeada. Pero el enemigo quiere ver caer esta nación, porque fue una de las naciones más bendecidas por Dios, por los cimientos en cómo se formó este país. Lucas capítulo 21, versículo 25. Y está hablando de los últimos tiempos también. Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. ¿Qué va a haber? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá angustia. Diga conmigo, angustia. Angustia, ¿qué es la angustia? Preocupación, zozobra, incertidumbre. Habrá angustia en las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrá en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de algo muy fuerte que va a pasar en la tierra. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo no sé qué es lo que viene, pero dice la palabra del Señor que vendrá mucha incertidumbre y miedo a la humanidad por lo que va a venir. Si ustedes se dieron cuenta, hace como unos meses, no recuerdo cuánto, estuvieron hablando y diciéndole a la gente: prepárate porque se va a venir un apagón. ¿Sí se acuerdan? Prepárense porque va a venir un apagón, porque va a venir un apagón. Porque los Estados Unidos estaban conscientes de que China, Rusia podían apagar en un momento el 30% del país y dejarlo totalmente sin energía. Y los Estados Unidos tenían miedo de que eso hicieran, porque ellos, Rusia y China, tienen el poder para hacer eso. Y ellos sabían que si lo hacían, pues era otro golpe y otro colapso para los Estados Unidos. Y eso lo pueden hacer ahorita todavía. China, Rusia pueden todavía quitar la energía del 30% de los Estados Unidos. Tienen ese poder. Hoy todo se mueve por satélites, y a través de los satélites ellos mandan una señal y pueden bloquear la energía para el 30% de nuestra nación y crear así un colapso. Y cuando viene este colapso, vienen una serie de cosas que vienen como caída, que repercuten por estas situaciones. Pero no solamente es ese colapso, vendrán muchas ciudades más con incendios masivos. Vivimos hace 4 años un incendio en California como nunca jamás se había visto. En Australia, ustedes vieron las noticias cómo corrieron acerca de los incendios. Hambres, muchos países con hambre, la gente literalmente muriendo de hambre porque no hay alimento. Hubo tiempos aquí en Albuquerque que de repente ibas a la tienda y encontrabas muchos de los estantes vacíos. Ahora que estábamos comprando la comida para el retiro, fuimos al súper, si no me equivoco, y varias de las secciones de la fruta, hermanos, estaban vacías totalmente. Y no nos damos cuenta, pareciera que no pasa nada, pero la comida está menguando. Todo lo que está pasando de la distribución de los alimentos, todo es plan de lo mismo, para que haya un colapso más grande. Las enfermedades aumentarán, las epidemias aumentarán,
¿Qué se está jugando con todo esto? ¿O por qué el diablo está trayendo todo esto en este tiempo? Porque hay cosas que el enemigo quiere cambiar en la humanidad. Una de ellas es la libertad. El enemigo quiere cortar tu libertad y la mía. Quiere que tú no tengas libertad. Por eso te dice enciérrate. Por eso te dice guarda distanciamiento. Si tus padres ya están muy ancianos, no los visites. ¿Cuántos ancianos se quedaron en sus casas solos, contagiados y enfermos? Y sus hijos no podían ir a verlo por temor a contagiarse. Tuvimos el caso muy cerca, mi esposo y yo, de una persona que estuvo contagiada de coronavirus y nadie la fue a ver. Estuvo casi 2 semanas sola en su casa. Ni comida le llevaron. Salió de la pandemia con una amargura y una tristeza y un dolor, diciendo: ni mis hijos vinieron a darme un taco, ni siquiera me llamaron para preguntarme cómo estás, y sabían que estábamos enfermos. Y el diablo está buscando amargar el corazón de la humanidad a través de todos estos acontecimientos. Lo que quiere hacer el enemigo es cortar tu libertad de expresión. Es increíble lo que pasamos. Yo le decía a mi esposo: estoy asombrada. Si al presidente de los Estados Unidos le quitaron sus redes sociales, ¿qué no harán con todos los demás? Y estamos viendo tiempos increíbles. Si tú te levantas y constantemente estás hablando la verdad, te van a bloquear. El profeta Adrián Amado, quién sabe cuántas veces ya le cerraron su canal de YouTube, ya le quitaron un montón de videos, se fue a Telegram a hacer más videos y a seguir compartiendo la palabra de Dios, y también tuvo problemas ahí. Porque no te puedes parar a hablar la verdad. Tienes que el enemigo te quiere calladito, que no hagas problema, que sigas la corriente de este mundo, que no te levantas y les digas: esto está mal, esto va en contra de Dios. El enemigo quiere implantar su moralidad y decir: esto es lo que se debe de hacer, no lo que dice la iglesia, no lo que dice Dios, no lo que dice la Biblia. Esto es la moral que quiero que se viva en el mundo. Una moral infernal, una moral diabólica, y lo estamos viviendo en los jóvenes. ¿Cuál es el objetivo? Quitar totalmente la libertad del ser humano. Y eso ya estamos muy cerca de eso, en el que tú solamente puedas hablar y hacer lo que el gobierno diga. Si tú quieres hacer algo diferente, se te va a prohibir, no está permitido, y se te va a ver como un problema social. ¿Qué se está jugando en todo esto? La justicia social. ¿Qué es la justicia? La justicia es hacer lo correcto aunque no me guste, lo correcto aunque no sienta placer. Somos justos, tú y yo somos justos cuando hacemos lo correcto. Tú y yo nos volvemos justos delante de Dios cuando hacemos lo correcto bajo presión, cuando hacemos lo correcto cuando el mundo está haciendo lo incorrecto, cuando nos paramos firmes en la brecha y podemos permanecer fieles a Dios aún en medio de un mundo que va en contra de nosotros. La justicia tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con el respetarnos. La justicia es: tú tienes derecho a defender lo tuyo, pero yo también tengo derecho a defender lo mío. Y hoy queremos a las iglesias calladitas. Salmo capítulo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Diga conmigo: justicia y juicio. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Esto quiere decir que Dios por esencia es justo. No vamos a encontrar injusticia en Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios está establecido en la justicia y en el juicio. Y Dios quiere que tu iglesia permanezcas en la justicia, permanezcas haciendo lo correcto, permanezcas teniendo buen juicio, tomando buenas decisiones. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Diga conmigo: misericordia y verdad. Una vez más: misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios en esencia es misericordioso, lleno de amor, lleno de verdad. Ese es el carácter de nuestro Dios.
Y Dios quiere que uses esa justicia que viene de Él para hacer lo correcto en los momentos en los que tú te sientes tentado a no hacerlo. En los momentos en que tú dices: ay, tengo que ir a 40 de velocidad, pero le voy a subir a 80. Haz lo correcto aunque no te cause placer. Vas a ser más bendecido, a recibir más bendición cuando tú haces lo correcto, aunque no te cause placer. El aborto es algo correcto. Iglesia, el aborto es algo correcto, pero es legal. Hay muchas cosas que se van a volver legales. Escúchame, hay muchas cosas que se van a volver legales, pero que no son correctas delante de Dios. Desde que se aprobó esta ley, Roe versus Wade, no me acordaba del otro nombre. Desde que se aprobó esa ley, más de 60 millones de niños, escúchame bien, más de 60 millones de niños han sido asesinados en el vientre de sus madres. Vivimos el tiempo más infernal de homicidio en niños no nacidos. En 2 ocasiones el diablo se levantó para matar a los bebés. Una con Jesús, porque sabía que entre ellos se encontraba el Rey de Reyes. Antes de eso, con Moisés, porque sabía el enemigo que entre todos esos niños se encontraba el libertador de Israel. ¿Sabes por qué el enemigo los está matando desde el vientre de sus madres? Porque sabe que en esta generación se van a levantar los hombres y las mujeres de Dios a predicar la palabra de Dios como nunca antes. Y están entre todos esos niños, entre todos esos vientres. Y Satanás dice: yo voy a levantarme y voy a matarlos desde el vientre de su madre, para que ni siquiera puedan respirar afuera del vientre de sus madres. ¿Sabes en qué año se pasó esta ley? En 1973, 2 años antes de que yo naciera. Y yo decía: Señor, gracias porque mi madre no me abortó. Porque en 1973 ya era legal que una mujer pudiera abortar. Y esta mujer que peleó por este caso, peleó mucho. Durante esta lucha ella quedó embarazada, no pudo abortar porque todavía no estaba aprobada esta ley. Cuando nació su niña, inmediatamente la dio en adopción, se deshizo de ella. Esa niña tiene 2 años más que yo. Yo decía: yo quisiera conocerla. A lo mejor sabe su historia, a lo mejor no sé. Pero es una realidad. Esta mujer murió a sus casi 80 años de un paro cardíaco. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy segura que no pudo con el dolor de ver lo que ella había provocado. 30 años después, 40 años después, yo no sé si tuvo la oportunidad de contar cuántos millones de niños habían sido muertos. Y murió en su casa sola de un paro cardíaco. El aborto se permitió, se estableció en la iglesia callada. Han pasado casi 50 años de esta ley. ¿Y cuándo la iglesia se ha manifestado verdaderamente? No lo hemos hecho. Hay una clínica de abortos, si no me equivoco, en la San Mateo, amor. Sí, ¿verdad? Y siempre se ponen ahí con sus cartelones, ¿verdad? Queriendo llamar la atención de las mujeres que llegan a esas clínicas a practicarse el aborto. Y siempre que yo paso, les pito y les hago borulla y en señal de apoyo. Pero ¿qué estamos haciendo en la iglesia para hablar en contra de esto? La iglesia se queda callada, se queda en la iglesia sintiendo bonito, levantando nuestras manos y diciendo: qué bueno es el Señor.
¿Y los niños que están siendo asesinados? Dice el Señor. ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿A quién le estás hablando de mí para que esa mujer que va a ir a abortar no aborte? A lo mejor no la tienes en tu círculo cercano, pero a lo mejor tu amiga era amiga de la amiga que iba a ir a abortar. Y por nosotros quedarnos callados, no hubo alguien que le hablara a esa mujer y le diera una opción, que le abriera el panorama y le dijera: no lo hagas, porque vas a traer una tremenda consecuencia para tu vida. El aborto, aunque sea legal, es pecado delante de Dios. El aborto, aunque el gobierno lo permita, es un asesinato. El aborto es algo que Dios aborrece. Dice el Salmo 139, versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Cuando la humanidad se levanta en contra de esos bebés no nacidos, cuando el ser humano se levanta en contra de esos pequeños, se está levantando en contra del propósito de Dios, se están levantando en contra de lo que Dios formó. Nadie puede dar vida. Los científicos tratan y están todavía intentando clonar, hacer seres humanos in vitro, pero la perfección de la creación solo la tiene la mano de Dios. La perfección de la creación de un ser humano en el vientre de una mujer solo la tiene la mano de Dios. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice que Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él te formó ahí. Pero antes de que tú fueras engendrado en el vientre de tu madre, antes de que tú tuvieras un segundo en el vientre de tu madre, Dios ya te había formado desde la creación del mundo. Dios ya te había diseñado. Ya sabía tu nombre, tu estatura, tu color de piel, cada una de las características Dios ya las tenía desde antes de la fundación del mundo. Hoy matan a los bebés de la manera más cruel que te puedes imaginar. Yo no sé si tú te has metido a ver, a investigar. Algunos niños son descuartizados. Cuando el bebé la mujer ya tiene un embarazo avanzado y le dieron un té o una medicina o X para que el bebé muriera en su vientre. Y no ha muerto, porque hay bebés que luchan tanto por no morir, que están luchando en el vientre de su madre literalmente por no morir. Y les inyectaron solución salina para que sus venas de su cuerpo se quemaran. Y empezaron a sentir el ardor, pero no murieron. Siguen pataleando y siguen respirando. Y los doctores, con tal de llegar a su objetivo, les meten forceps y les meten tijeras. Y allá dentro del vientre de la madre, con vida, el bebé sintiendo todo, lo descuartiza. Y le sacan una piernita y el bebé sigue vivo adentro de la madre. Y le sacan la otra manita y el bebé sigue respirando dentro del vientre de la madre. Y le van sacando parte por parte, hasta que lo último que le sacan es la cabeza y el bebé ya está muerto. Pero el bebé luchó y peleó por seguir vivo. Y las mujeres salen de ese lugar orgullosas diciendo: hice valer mi derecho como mujer. No sabiendo que una de las bendiciones que Dios nos dio más grandes es poder engendrar la creación de Dios en nuestros vientres. Eso es algo glorioso y maravilloso que solamente las mujeres tenemos el privilegio. Y tendríamos que decirle: Señor, aquí está mi vientre para que formes en él el siervo tuyo del día de mañana, la mujer que va a dirigir a esta nación el día de mañana. La razón por la cual el diablo a muchos de nosotros nos quiso matar en el vientre de nuestra madre, muchos de nosotros ni sabemos. Muchos de nosotros ni nos hemos dado cuenta. Muchos de nosotros, nuestras madres ni siquiera se dieron cuenta de que estaban en peligro de aborto. Pero a muchos de nosotros el diablo quiso que nos abortaran. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabía que tú tenías un propósito grande de parte de Dios. Y él decía: yo lo quito, yo lo mato, yo lo saco del camino como sea,
pero yo no permito que se cumpla el propósito que Él tiene para su vida. Y yo le digo, gracias, Señor, gracias. Porque si yo no nazco en la mujer que Dios me dio como madre, y yo hubiera nacido en otra mujer que tuviera estos pensamientos, a lo mejor a mí me hubieran abortado. Otra mujer que hubiera tenido la situación de mi madre, pasado por las cosas que mi madre estuviera pasando, hubiera sido muy fácil tener esa opción a la mano y decir, bueno, yo puedo abortar. Gracias a Dios mi madre estaba en México y allá en México todavía no se permitía. Pero yo le doy gracias a Dios porque mi madre no me abortó. Y tú tendrías que decirle, gracias, Señor, porque le diste valor a mi madre. Tú tendrías que decir, gracias, Señor, porque le diste coraje a mi madre para que no me abortara. ¿Cuántos pueden decirle, gracias, Dios? Gracias porque no me abortaron. Y mi deseo en esta noche es que tú cumplas el propósito de Dios. El diablo ha hecho todo lo posible para frenarte, para detenerte, para frustrar el plan de Dios para tu vida. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que Dios va a cumplir su propósito en ti. Dije, Dios va a cumplir su propósito en ti. Aunque el diablo se haya levantado para destruirte, Dios va a cumplir su propósito en ti. Aleluya. Como que no los veo muy convencidos. Muchos de nosotros hemos estado bien cerquitas de la muerte. El domingo Miguel aquí decía, a mí me dio un paro cardíaco, yo no tendría por qué estar aquí, pero por la gracia de Dios estoy aquí. Muchos de nosotros hemos estado bien cerquita de la muerte. Enfermedades, accidentes, situaciones que muchas veces ni cuenta nos hemos dado. ¿Sabes por qué el diablo no puede acabar con nosotros? Porque cargamos propósito delante de Dios. Cargamos propósito. El domingo después del retiro llevamos al pastor Fernando a comer. Íbamos saliendo de comer, mi esposo, el pastor y yo. Y de repente una camioneta de nosotros se hace hacia un lado y se da el arrancón, hermanos, y nos pega. Y se va, pero... Y dice mi esposo, déjame alcanzarle. Y yo estaba asustada porque dije, pues ¿cuándo le vamos a alcanzar? Si lo que no quiere es que le alcancemos. Le tocó alto, gracias a Dios se paró. Mi esposo se le puso enfrente. Y esta mujer venía alcoholizada, borracha, y se puso necia. Y le dije a mi esposo, déjala ahí, porque no es más grande lo que nosotros cargamos de parte de Dios. No nos vamos a detener por esto. Regresamos al carro y el pastor decía, pastora, no cabe duda de lo que Dios está haciendo. Esto que acaba de pasar no es otra cosa que el diablo viniendo en contra de ustedes por lo que acaba de pasar allá. Y Dios nos guardó. No fue un golpe tan fuerte, pero sí nos asustamos. Y así como esos casos, hay muchos en las que tú y yo hemos estado a punto de morir, pero el propósito de Dios nos mantiene con vida. Dije, el propósito de Dios te mantiene con vida. Cuando tú cargas un propósito de parte de Dios, el enemigo te anda rondando, te anda buscando problemas, pero el propósito de Dios te cubre, el propósito de Dios te mueve, el propósito de Dios te guarda, porque el propósito que Dios tiene contigo se va a cumplir. Se va a cumplir en el nombre de Jesús. Yo te lo declaro en esta noche. Dios va a usar a tus hijos, a tus nietos. Tus hijos serán profetas, pastores, evangelistas, maestros. Tus hijos serán hombres y mujeres de Dios para el reino de los cielos. Por eso tenemos que pelear lo que a nosotros nos toca. Estamos viviendo una temporada de racismo como nunca antes. Esta mujer que nos pegó, inmediatamente cuando mi esposo se acerca le dice, yo no quiero hablar mexicano. Yo no quiero hablar mexicano, le decía. Ni siquiera mexicano, es español. El racismo está en todo su poder, en toda su potencia en este momento. ¿Por qué el racismo? Porque en la ley del hombre, el hombre pone estándares donde dice, yo valgo más que tú. Cierta raza, ciertos colores, ciertas características es más importante en esta raza que en la otra. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios, ¿quién dijo? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
¿Estás escuchando? No dijo, hagamos al hombre conforme a la semejanza del mono o del chango. Sí dice eso. Aunque algunos se ven en el espejo y dicen como que sí me parezco al chango, pero no. Dice la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fuiste creado a la imagen de Dios. Fuiste creada a la semejanza. ¿Sabes qué glorioso es eso? Dios nos creó conforme a su semejanza. Nos hizo conforme a sus características de Él. Eso dice la palabra de Dios. Fuimos creados conforme a su semejanza. Por lo tanto, delante de Dios, todos los hombres somos iguales. El diablo te ha dicho, tú no importas, tú no vales. Estás gordito o flaquito, estás chaparrito o estás alto, estás morenito o estás blanquito, tú no eres tan importante. Pero Dios te dice, yo te formé a mi semejanza. Yo te formé conforme a lo que yo soy. Otra cosa que el diablo quiere derribar en estos últimos tiempos son los valores morales. ¿Qué es la moral? Es el código de conducta y ética de una persona. Tu manera de vivir es la que te define tu moral. Lo que tú cuidas, lo que tú guardas, cómo tú te diriges, esa es tu moral. Y estamos viviendo los tiempos de moralidad más terribles de la historia. Los tiempos de moralidad más horribles. Lo estamos viviendo ahorita. Y si eso vivimos ahorita, imagínate lo que va a venir para nuestros hijos. Hemos perdido los valores en casa, en el núcleo familiar. Hemos perdido los valores en la iglesia. La corrupción moral ha venido de una manera impresionante a dañar los hogares. Hoy puedes tener relaciones dentro de tu casa y fuera de tu casa. Y hay mujeres que lo permiten y lo provocan y dicen, bueno, es que somos libres y él quiere ir a experimentar con otra persona adelante y yo también puedo tener esa libertad. Y cosas más que yo ni quiero mencionar realmente. Pero estamos viviendo los tiempos de moralidad más horribles de la historia. Gobiernos aprobando la corrupción, la amoralidad, que ya no haya moralidad en la casa, que ya no haya moralidad en las escuelas, que ya no haya moralidad dentro de las iglesias. Compran la mentira y venden la verdad. Hablan la mentira y esconden la verdad. Pastores callándose la verdad. Pastores que no le predican a sus iglesias la verdad por temor a ser señalados, por temor a ser bloqueados de las redes sociales, por temor a ser señalados. Y mejor nos quedamos callados y no nos levantamos en contra de lo que está destruyendo a nuestra sociedad. La raíz de esa moralidad corrupta es la descomposición del ser humano. La moral se ha hecho corrupta porque el ser humano se ha descompuesto, porque el ser humano se perdió. Y una de las causas por las que el ser humano se perdió es por amor a sí mismo más que a Dios. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, entonces las cosas de Dios no van a parecer tan importantes ni tan significativas. Cuando el amor al dinero es más importante que Dios, entonces las cosas de Dios no son tan importantes. Es más importante mi trabajo, es más importante donde yo voy a generar riquezas. Y entonces me vuelvo un amante del dinero y dejo a Dios a un lado. El amor a los placeres más que a Dios. Cuando yo disfruto más mi descanso, ver mi serie favorita, por ir a hablarle a la vecina. Ya no digo de ir a venir a la iglesia, por ir a hablarle a mi vecina que está necesitando de una palabra de Dios, por ir a hablarle a mi familia que está necesitando de la palabra de Dios, por encerrarme con mi hijo en su cuarto para decirle, aquí está mamá. El día que tú necesites a mamá, aquí va a estar contigo. ¿Cómo te fue, hijo, el día de hoy? ¿Cómo te fue, hija? ¿Te sientes bien en tu escuela? ¿Todo está bien? Hay días y semanas y meses en que no sabemos ni siquiera cómo están nuestros hijos en nuestra escuela, en su escuela, porque no nos tomamos ni siquiera el tiempo para preguntarles cómo les fue. No sabes si están teniendo problemas, no sabes si se están metiendo en relaciones que no son correctas. Y nuestros hijos en casa nos están necesitando y nosotros estamos ausentes porque amamos más el placer que a Dios.
Pero por encima de ti mismo, por encima del dinero, por encima de tus placeres, por encima de todo lo que a ti te gusta, hay un Dios que te salvó. Hay un Dios que murió en la cruz por ti. Hay un Dios que dejó su trono de gloria por pensar en ti. Hay un Dios que dejó su comodidad por venir a la tierra y cumplir su misión para que tú hoy tengas vida. Y por solo ese hecho yo tendría que vivir para Dios por el resto de mi vida. Y sabes que no hay nada más hermoso que vivir para Dios. No hay nada más que te traiga gozo, paz, alegría, dicha, bendición que vivir para Dios. No hay nada en este mundo, no lo vas a encontrar. Dios está esperando que lo pongas en primer lugar. Dios está esperando que Dios sea lo primero en tu vida y que verdaderamente vivas como si Dios fuera lo primero. En este tiempo estamos viviendo una guerra entre el bien y el mal. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer con la vecina tuya, amiga, compañera, familia que está viviendo en depresión? ¿Qué vas a hacer con los que se mueven a tu alrededor, que están pensando en abortar? ¿Qué estás pensando con los que están a tu alrededor, que están pensando en el suicidio? ¿Nos vamos a callar o nos vamos a levantar? ¿Nos vamos a levantar en contra del aborto, aunque a los que están a nuestro alrededor no les gusta escuchar eso? ¿Nos vamos a levantar en contra de la injusticia? ¿Nos vamos a levantar a pelear por nuestra familia? ¿Nos vamos a levantar para hacer la diferencia? La iglesia tiene que levantarse y ser luz en medio de la oscuridad. La iglesia tiene que levantarse y alumbrar a los que están perdidos, heridos, sin esperanza, y darles la opción, darles la alternativa, enseñarles que en Cristo tenemos esperanza. Necesitamos tener el corazón de Dios. Necesitamos sentir como Dios siente. Dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, y con esto termino, y al ver las multitudes, tuvo compasión. Diga conmigo compasión. Diga conmigo compasión. Diga voy a tener compasión. Dilo como si te lo creyeras, voy a tener compasión. Dilo como si alguien de tu familia se estuviera perdiendo, voy a tener compasión. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaban? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando el Señor Jesús vio a la multitud, dice que tuvo compasión de ellas y dijo: Señor, están solas, están en esta vida solas. No hay quien las cuide, no hay quien las alimente, no hay quien las proteja. Dice que el Señor tuvo compasión de ellas. Y entonces voltea con sus discípulos. Diga, yo soy un discípulo. El Señor Jesús voltea con sus discípulos y les dice: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Te di todo este panorama de los últimos tiempos. Te di todo este panorama de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a meter en depresión como la gente que no tiene a Dios? ¿Vamos a dejar que el miedo nos gobierne como la gente que no tiene a Dios? ¿O nos vamos a levantar como hijos de Dios y le vamos a demostrar al reino de las tinieblas que nosotros somos más que vencedores? ¿Cuántos vencedores hay en esta casa? ¿Cuántos vencedores hay en esta casa? ¿Cuántos más que vencedores hay en esta casa? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión. Iglesia, tienes que tener compasión de la gente que te rodea, que está perdida sin Dios. El Señor necesita que tú tengas compasión de ellos, que tengas misericordia de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas, así como tu familia, como tus amigos, como tus vecinos.
como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús voltea con sus discípulos y les dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. El Señor está buscando obreros. Necesita urgentemente tu boca. Iglesia, el Señor necesita tu boca para usarla. ¿Qué les voy a decir? No te preocupes. El Señor va a poner sus palabras en ti cuando tú seas obediente y vayas y le hables al que necesita de Dios. Iglesia, el Señor necesita tus manos para que vayas y ores por el que necesita sanidad. ¿Qué les voy a decir, pastora? No te preocupes. El Señor va a fluir y el Señor te va a dar la oración correcta que tú tienes que hacer. El Señor necesita tus manos para que vayas y abraces a aquel que está desesperado, con el matrimonio roto, con los hijos perdidos, con el hogar destruido. Dios necesita tus brazos para que vayas y le abraces y le digas: todo va a estar bien. Dios está contigo, Dios te ama, Dios te va a levantar. Dios necesita tus pies para que vayas por ellos y los traigas al camino de Dios. Dios necesita usarte a ti. Dile: heme aquí, Señor, yo voy a ir. Yo voy a ir, Padre. Levanta tus manos y dile: yo voy a ir, Señor. Yo iré, Señor. Heme aquí. Yo iré, Señor. Dile: envíame a mí. Envíame a que dispuesto mí, estoy. que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria. Llevaré tu gloria a las naciones. A las naciones. Heme aquí. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Yo voy a ir. Heme aquí. Yo iré. Yo iré, Señor. Envíame a mí, dile: envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria, llevaré tu palabra, llevaré tu sanidad, llevaré tu restauración, llevaré la salvación a aquel que la necesita, Padre. Yo iré, Señor. Yo iré por el perdido, yo iré por el enfermo, yo iré por el quebrantado, Señor. Yo iré, Padre. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, permítenos sentir tu compasión. Permítenos sentir dolor, Señor, por los que se están perdiendo sin ti. El panorama, Señor, está terrible y la iglesia duerme, y la iglesia nos ocupamos en otras cosas menos en tu reino, Padre. Señor, haznos responsables de lo que nos has dado y permítenos compartirlo con el que lo necesita, Padre. Trata con tus hijos, Señor, rumbo a casa. Durante la noche, háblale, Señor. Ponle, Señor, por quién van a ir, a quién van a ayudar a levantarse, a quién van a ayudar a restaurarse, Padre. Alúmbrales el entendimiento, Padre, que puedan sentir como tú sientes, que puedan sentir la carga que tú sientes por la humanidad, Padre. Que seamos de esos obreros fieles que trabajan para ti, Señor. Que cuando tú vengas, Padre, por tu iglesia, nos encuentres haciendo así, buscando al perdido, sanando a los enfermos, restaurando al quebrantado, Padre, liberando a los oprimidos. Padre, ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos para estos últimos tiempos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Llévanos, Señor. Envíanos, Padre. Envíanos a hacer tu voluntad.
estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Llevaremos tu palabra, llevaremos tu reconciliación, llevaremos tu amor, Señor, al que lo necesita, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú has sido bueno, porque nos amas tanto, Señor, que nunca te has olvidado de nosotros, nunca. Al contrario, Señor, has tenido cuidado de nuestras almas, has cuidado de nuestras familias, Señor. Permítenos vivir agradecidos, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Y en agradecimiento, Padre, vivir para ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias, Padre. Lleva, Señor, a nuestros hijos en paz a sus casas, Señor, que disfruten, que descansen, Señor. Pero sobre todo, Señor, que vayan llenos de tu presencia, Padre, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.